Estilo, un sitio en el jazz y la música del mundo. Bueno, ahí estaba una imperdible versión de Desafinado, este clásico de la música popular del Brasil. En este caso, la reunión entre María Bianca y el genial Chick Corea. 35 minutos pasaron de la hora 20. Vamos a otro de los contenidos prometidos para nuestro programa de hoy, en nuestro habitual segmento de los libros, dedicado a los libros. Les contábamos y vamos a hablar de Nenuca, este trabajo realizado por Pablo Marmorato a propósito de la intensa vida de esta figura ampliamente reconocida en distintos ámbitos aquí en la Argentina. Estamos hablando de la señora Graciela Fernández Meijide. Bueno, este es el contenido del libro escrito por Pablo Marmorato, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo te va? Gracias por llamarme y un saludo ahí a todos los oyentes. Bueno, gracias. Colega nuestro, Pablo, le contamos a los oyentes. Creo que compartís trabajo de radio con Graciela, ¿es así? Desde el 2014 estamos en Radio Ciudad, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estoy acompañándola en la mesa, en la coconducción. Y bueno, tratamos temas de coyuntura. El programa se llama ¿Por qué?, que es una pregunta vital, como sabes, para el periodismo. Sí. Y bueno, y también tratamos de profundizar con otras temáticas. Claro, ¿también colaborás en el programa de entrevistas en Canal 7? Sí, hemos armado ahí una alianza de trabajo y afectiva hace muchos años. Yo comencé con Graciela en el 2006, yo había partido el año anterior del diario Clarín, donde había estado como editor de la portada del .com, y un colega me comentó que Graciela estaba necesitando una persona en acompañar en la investigación, en las entrevistas, que era su segundo libro ya, de la historia de los derechos humanos en la Argentina, y a partir de así, bueno, fuimos enlazando una relación laboral que después ya se convirtió también en algo más familiar. Ella conoce a mi señora, a mi hijo, yo conozco a los suyos, y así fue que seguimos hasta ahora, 13 años después. Claro, ¿y en qué momento de esta relación personal y profesional con Graciela Fernández Meijide es que surge la idea de escribir un libro que relate su historia? Mirá, hace 3 años, me acuerdo que habíamos terminado un programa de radio y charlando le dije, bueno, tenemos que escribir tu biografía, tengo que escribir tu biografía. Ella tenía ya una biografía que escribió Santiago Kovadlov en 1997, pero era otro contexto. Graciela estaba en campaña para diputada por la provincia de Buenos Aires, elección que ganó al aparato del PJ bonaerense, y bueno, habían sucedido muchas cosas, ¿no? Habían pasado ni más ni menos que 20 años en su vida, y en esta Argentina, bueno, había que contarlo, sobre todo porque vos hiciste muy bien en la presentación de decir una intensa vida, la de Graciela Fernández Meijide. Yo te diría intensa y extraordinaria, más profundo sentido de la palabra, porque más allá del hecho trágico que la marcó a ella y a toda su familia, aquel 23 de octubre de 1976, donde secuestran de su propio departamento a su hijo Pablo, un adolescente de 17 años. Bueno, eso obviamente fue un parteaguas en la vida de Graciela, pero muchas veces le preguntan a Graciela cómo fue que tuvo el coraje, el empuje como para salir desde ese lado, primero buscándolo en la desesperación a su hijo, pero después cuando logró hacer el duelo, que sabía que su hijo nunca más iba a volver, pidiendo por verdad y justicia por las miles de desaparecidos, ¿no? Y ante esa pregunta siempre ella respondió que realmente no sabía cómo había hecho,
pero sí considera que bueno, que había logrado forjar, sobre todo de sus padres, algunos elementos en cuanto a su espíritu que había logrado, digamos, esa resiliencia de algún modo, ¿no? Claro. Pablo, imagino que no lo imagino, sino que sabemos que el libro de alguna manera encara todas las facetas, tanto la actividad pública como también las cuestiones familiares de Graciela. Ese sería el punto de partida, ¿no? Lo familiar. Exactamente. Por eso mismo el nombre de Nuca. También la intención que yo tuve y que la editorial sudamericana compartió era, bueno, ¿qué hace Graciela, que es un personaje público que todos conocemos y que está, digamos, mucho también en la televisión? Bueno, ¿quién es Graciela detrás de cámara? Y Graciela detrás de cámara es Nuca. Uh-huh. De hecho, para su familia sigue siendo y siempre lo fue Nuca. Ella dice que cuando tiene que en los monólogos internos que todos tenemos, siempre ella se interpela como Nenuca, no es Graciela. Sí. Y Nenuca, bueno, le contamos a los oyentes que es el nombre que le puso su madre, el sobrenombre que le puso su madre antes de que supiera que Graciela iba a ser mujer. Uh-huh. Nenuca era el nombre, el sobrenombre, el apodo que le había puesto una muy amiga de ella, cordobesa, amiga de la mamá de Graciela, a su hija, y bueno, Mecha, que es así como se llamaba la mamá de Graciela, lo tomó para sí. Graciela se llama en realidad Rosa Graciela Castañola. Claro. Pero bueno, Mecha aceptó, así le quería poner a Aristides, el papá. Uh-huh. Mecha no estaba tan de acuerdo, pero dijo, bueno, vamos a poner Rosa Graciela porque total para mí va a ser Nenuca. Uh-huh. Hay algunos costados, imagino que Graciela también te habrá pedido a la hora de escribir el libro tener en cuenta no solamente lo positivo, elogios, que no sea solo elogios. Exacto. Al libro, ¿no? A su persona, sino también indagar un poquito en base a testimonios que vas recogiendo el lado más oscuro, digamos, ¿no? O por allí las contradicciones que todos tenemos, obviamente. Todos tenemos, y de hecho yo lo cuento, digamos, en el epílogo del libro, me lo reservé para mí para contar, digamos, cómo había surgido la idea y la investigación. Yo la verdad, por una posición, digamos, personal también, nunca fui apologista de nadie. Ni adolescente tuve pósters de bandas de rock en mi cuarto, ni nunca fui un seguidor de nada en particular, en una posición, digamos, como militante. Uh-huh. Y yo a Graciela, la verdad, la admiro muchísimo por todo esto que estamos charlando, pero no me sería rico para mí contar, digamos, un libro, escribir un libro, todos con loas para un personaje, porque como vos bien dijiste, todos tenemos nuestros claroscuros, y cuando empecé a contarle la idea a Graciela que tenía, ella por suerte fue la persona que me allanó el camino al decirme, mirá, yo creo que vos tenés que contar, si vas a contar esta historia, tratá de contarla con las luces y con las sombras como todos tenemos. Uh-huh. Y para eso creo que te va a resultar conveniente entrevistar, y me lo tomé bastante en serio, porque entrevisté a 34 personas, y por eso también estos 3 años de investigación. Y de eso, dentro de esas personas, te recomiendo, si podés hablar con Estela, si podés hablar con Eve, si podés, bueno, con Estela pude, con Eve no, y con tantas otras personas que la acompañaron a lo largo de su carrera, e incluso de sus familiares, porque digo, sus familiares también me cuentan, ella es un pilar muy importante de su familia, lo sigue siendo, aún con 88 años, cuando por ahí debería, en muchos casos es a la inversa, digamos, los hijos cuidando a sus padres. Ella tiene un rol protector incluso hoy, muy alegre dentro de su familia. Entonces, bueno, en ese marco que logramos construir, yo me sentí mucho más libre y con la tranquilidad suficiente como para poder escribir. Claro. Siempre significa una gran enseñanza, un gran aprendizaje, estar cerca el mayor tiempo posible
de gente lúcida de esta generación, ¿no? Estamos hablando de Graciela Fernández Mejide, 88 años tiene, bueno, valdría el mismo concepto que todos reconocen en la figura de Mirta Legrand, por ejemplo, ¿no? Gente de más aproximadamente la misma edad, con esa gran lucidez y con esa gran historia, ¿no? A propósito, ¿cuál pensás, después de haber escrito el libro, de haber indagado, buscar los testimonios, hablar con ella, compartir momentos con ella, que son las claves de esa lucidez y que por allí pueden ayudar a todos, ¿no? De alguna manera para llegar de esa manera a esta edad? La curiosidad, sin dudas. Graciela es una persona que está todo el tiempo atenta a lo que está por venir y a lo que está sucediendo. Es una persona cero nostálgica. No cree que todo el pasado fue mejor, pero ni por asomo. Y esa curiosidad es la que la lleva, por ejemplo, hicimos un programa de radio tiempo atrás sobre Big Data, por ejemplo, el procesamiento de macrodatos, como se llama, y bueno, ella tenía ganas de saber de qué se trataba, así que estuvimos haciendo un programa también en ese sentido. Eso te lo cuento, digamos, Pedro, como un ejemplo, ¿no? Sí. De una persona que yo creo que la curiosidad y su voluntad de trabajo. Graciela es una persona que se levanta a las 7:30 de la mañana, la levantan sus 2 gatos por lo general, dando vueltas por la cama, y yo te digo, tiene un ritmo que creo que ni vos ni yo no conozco cuál es tu ritmo diario, pero realmente, digamos, es envidiable. Ella necesita por ahí hacer una siesta de media hora, 1 hora, alrededor de las 2 de la tarde, se tira en un sillón, cierra los ojos, descansa de ese tiempito y después sigue con actividades donde la podés terminar encontrando cualquier noche a las 10, 11 de la noche en los estudios de cualquier canal de televisión, de los periodísticos, dando entrevistas. Claro. Así que si vos me preguntás las claves, yo creo ahí que están. La curiosidad y la voluntad de trabajo es fundamental. Sin duda, bueno, y que hay algunas cuestiones que la definen, más que nada en los vínculos familiares, Pablo, que creo que también hay algo de eso en el libro, hecho que no es una anciana a la que hay que atender por parte de la familia, sino que a la inversa sigue siendo ella que atiende a hijos y nietos, de alguna manera. Atiende en el mejor, digamos, en el mejor de los sentidos, porque sus hijos son 2 profesionales que están en una situación, hablando de lo económico, tranquila. No me refiero tanto a ese sentido, sino también, sobre todo en lo afectivo. Ellos la siguen llamando prácticamente todos los días, al igual que el papá, que el ex marido de Graciela, Enrique, que tiene a su vez 91 años. Pero bueno, Graciela cumple un rol también para sus hermanas muy importante. Ella tiene 2 hermanas, y incluso para sus nietos y sobrinos nietos. Son una familia unida, una familia endógena en un punto donde pasan mucho tiempo también juntos, y de algún modo es recuperando tiempo perdido. Esto lo pienso yo, no creo de hecho que por ahí lo piense en esa clave nostálgica de Graciela, pero bueno, durante mucho tiempo, del 76 que salió a buscar a su hijo, y después cómo se embarcó. Recordemos que participó, y ese fue su pasaje a la vida pública, en la CONADEP en 1983-84. Ahora se están cumpliendo justamente el viernes 35 años de la entrega del Nunca Más, y después desde 1990 que ingresó a la política. Ella, por ejemplo, en esos 9 años de elecciones que participó, hizo 5 elecciones en 5 años consecutivos, por ejemplo. Entonces, esa cuenta que yo lo relato del libro, que muchas veces le había comprado a su nieta Camila, que hoy ya Camila tiene 27 años, le había comprado en un momento una especie de estos globoterráqueos, de estos mapamundi, para que le contara por dónde andaba su abuela, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, ahora todos esos años que no pudo estar con su familia, de algún modo los está aprovechando, y la están aprovechando también. Claro. Bueno, y se le reconoce a Graciela Fernández Mejide, Pablo, y también el libro lo refleja, unas capacidades que por ahí hoy están escaseando. Por ejemplo, cuando habla de la alianza, la autocrítica que ejerce, ¿no? Sí. Y también el grado de objetividad que tiene al hablar de cualquier tema. Sí, mirá, yo soy un consultor político, aparte de esta beta periodística, y te digo honestamente, es difícil encontrar en los dirigentes políticos con los que uno ha trabajado, otros no, pero una capacidad, digamos, de autocrítica, por más que con la mejor intención trataron por ahí de forjar pasando por la función pública, pero bueno, cuando uno pasa por la función pública después, como hablamos, hay claroscuros, y cuando hay esos oscuros, hay gente que directamente, bueno, niega o echa culpas para otro lado. No, Graciela, la verdad que después de su paso, que por el 2001, recordemos 2000, 2001 y 1999, desde el 10 de diciembre de 1999, ella fue ministra de Desarrollo Social, y después tuvo un paso muy fugaz por la vicejefa de gabinete, hasta que renunció antes del recorte de Ricardo López Murphy a la educación y a otras áreas del Estado, pero eso fue el detonante. Uh-huh. Y a partir de ahí, y del descalabro después fue el final de la alianza, ella, la verdad, entró en una depresión muy fuerte, que la llevó directamente a retomar un tratamiento psicoanalítico, y a partir de la fuerza de su familia, de ella principalmente, es que pudo ir saliendo adelante, de tal modo que logró, digamos, como construir nuevamente una figura pública tan respetada como es el día de hoy, ¿no? Exactamente. Pablo, muy buen trabajo, realmente es un gran aporte. Imagino por la vitalidad y por la lucidez de Graciela que no será una biografía definitiva, seguramente tendrás que volver sobre el tema con todo lo que produce cotidianamente esta figura. Pero está cerca de ella, imagino para vos, todo el aprendizaje que debe significar. Sin dudas, no lo dudes, es así, yo aprendo día a día. Yo recuerdo, y te lo cuento muy breve, yo en el libro también escribo que para mí fue una figura, digamos, muy importante en mi adolescencia. En 1995, por ejemplo, yo empecé a comprar los diarios para seguir la campaña de Graciela, de Chacho, y lo que era ese experimento disruptivo como el Frepaso. Uh-huh. Y bueno, y después volver a encontrarme ya cara a cara en el 2006, pudiendo colaborar con ella y construyendo después la relación que logramos construir, para mí es un orgullo, y le voy a estar siempre agradecido. Claro. Bueno, lo nombraste a Chacho, estamos hablando de Chacho Álvarez. Sí. Comentás que no aceptó dar su testimonio. No sé si te pusiste a pensar el por qué dijo que no. Mirá, yo le escribí en 3 oportunidades, y él siempre en las forma muy cordial, muy amable, diciendo que bueno, me deseaba suerte con el proyecto, pero que no me estaba interesado en participar. Ellos terminaron enemistados, porque, bueno, Chacho tendrá sus razones que simplemente, bueno, no los pude saber del todo para poder plasmarlo en el libro. Sí sé las de Graciela. Graciela está convencida, y así sucedió, que Chacho, bueno, tomó una decisión personal que fue un volantazo para ella hacia el precipicio, con la decisión de la renuncia intempestiva, que fue de un día para el otro. No había dado señales a sus propios compañeros del partido, y a ella principalmente, que por más que hubiese tenido rispideces esos últimos momentos, Graciela había querido participar de una interna,
con De la Rúa, que finalmente perdió, y Chacho, pese a que la había alentado al comienzo para que así sucediera, después le pidió bajarse, y bueno, esas rispideces evidentemente terminaron haciendo huella en una relación que la verdad yo creo que terminó también de ese modo, porque así sucede cuando las personas terminan teniendo un afecto por fuera de la actividad partidaria en ese sentido. Graciela a mí me dijo una noche que habíamos ido a cenar con mi señora, con ella, y me dice, mira, yo la verdad, habiendo pasado tantos años, no puedo, digamos, darme cuenta muy claramente que yo lo quería, Chacho, la verdad habíamos pasado muchas cosas juntos, y creo que por eso también el corte como sucedió. Claro. Creo que de algún modo a Chacho algo de eso le pudo haber pasado, pero bueno, bien, así sucedieron las cosas. Pablo, gracias por estos minutitos, felicitaciones por el libro y bueno, a seguir la labor, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro, y un saludo grande a todos los oyentes. Gracias. Pablo Marmorato es el autor de Nenuca, la biografía de Graciela Fernández Meijide, libro que por supuesto recomendamos.